el tema de la capacidad. Y yo les había dicho que cada persona, cada uno de nosotros, tenemos 5 atributos de la personalidad, es decir, que a nadie nos puede faltar, que son el nombre, el estado, la capacidad, el domicilio, el patrimonio. Ya eso, ya alguna referencia. Y esto es no solo de derecho de trabajo, de derecho en general, ¿no? De derecho civil, digamos. Y lo que hace a la capacidad, así en términos generales, también. Cuando nosotros hablamos de capacidad, podemos referirnos a 2 aspectos, la capacidad de derecho y la capacidad de hecho. La capacidad de derecho es la aptitud que tiene una persona para ser titular de un derecho. En cambio, la capacidad de hecho es la facultad de la persona para ejercer sus derechos. Un ejemplo de capacidad de derecho, bueno, todos tenemos capacidad de derecho, pero, por ejemplo, los comerciantes que están declarados en quiebra no pueden formalizar contrataciones para la empresa que venía desarrollando, o los clérigos no pueden ser titulares de inmuebles a no ser que no sean para sus iglesias o conventos, o los condenados no pueden formalizar, los que están cumpliendo prisión, contratos, etcétera. Esas son incapacidades de derecho. Aquí nos estamos refiriendo a la capacidad de hecho. Es decir, desde cuándo una persona puede formalizar o puede celebrar un contrato de trabajo. El artículo 32, después hay otro capítulo que vamos a ver más adelante que habla del trabajo de menores. Pero aquí es una especie de adelanto a ese capítulo. Dice el artículo 32 de la Ley de Contrato de Trabajo, se refiere a la capacidad, que las personas desde los 18 años pueden celebrar contrato de trabajo. Y dice que entre los 16 o desde los 16 y los 18 también pueden celebrar contrato de trabajo con autorización de sus padres, responsables o tutores. Se presume tal autorización cuando el adolescente vive independientemente de él. 2 cositas, 2 o 3 temas vinculados con él. La plena capacidad se adquiere a los 18 años. Es decir, a partir de los 18 años puede ir a contratar ese. Excepcionalmente, con autorización de las personas que menciona el artículo, es decir, los padres responsables y tutores, a no ser que el menor, el adolescente, viva de forma independientemente de ellos, pueden también celebrar contratos. Pero como vamos a ver en ese capítulo que yo les anuncié, no pueden superar, por ejemplo, su jornada. Me estoy refiriendo a los menores entre 16 y 18 años, no pueden trabajar más de 6 horas por día o 36 semanales. Pero eso después lo vamos a ver. Tampoco pueden realizar tareas penosas, etc. ¿Y qué pasa con los menores de 16 años? Y el trabajo. El trabajo en relación de dependencia que estamos estudiando nosotros. Es un verdadero paquete. ¿Por qué? Porque sí,
le decía que la plena capacidad se adquiere a los 18 años. O sea, a partir de los 18 años, la ley pueda trabajar, pero con autorización. Profe, disculpe. No se lo escuchó. ¿No se escucha? No, se está cortó entrecortando. todo. El último minuto que habló no se lo escuchó. ¿Ahora tampoco? Ahora sí. Dijo Creo que la última vez. No, reitero, lo repito. Decía que el artículo 32 dice, ahora escuchan, sí, ¿no? ¿Sí? Sí. Ahora sí, profe. Que a partir de los 18 años, la persona, hoy día la mayoría de edad se adquiere, antes era los 22, después los 21 y ahora los 18. Bueno, a partir de los 18 años, una persona puede celebrar contrato de trabajo, con una particularidad que recuerdo. Aun cuando, esto es como un antecedente histórico, digamos, y algo valioso que trajo la ley. Aun cuando antes la mayoría de edad se adquiría a los 21 años, la ley de contrato de trabajo del año 1974 también preveía que a partir de los 18 se podía contratar, se podía celebrar un contrato de trabajo. Es decir, que aún siendo menor en esa época, el que tenía 18 años podía contratar, podía celebrar un contrato de trabajo. Hoy día, después eso ha sido modificado, el tema de la edad, la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, salvo con algunas restricciones menores que forman parte del derecho civil, pero para el derecho al trabajo, a partir de la existencia de la ley, siempre fue 18 años. Excepcionalmente, puede trabajar a partir de los 16 años, pero con autorización de los padres, tutores o responsables de los menores, y que se presume tal autorización si el menor vive independientemente de él. Les decía que hay un capítulo más adelante que habla del trabajo de menores, donde se amplía todo esto, y ahí nos va a decir, por ejemplo, que la jornada en esos casos, en los casos de entre 16 y 18 años, por ejemplo, no pueden superar las 6 horas diarias o 36 semanales. Las vacaciones en todos los casos eran por 15 días, no por 14, como establece la ley. Bueno, después eso lo vemos cuando lleguemos al capítulo. Antes de los 16 años, el trabajo está prohibido. Prohibido porque se lo considera un flagelo. Antes del año de la modificación de la edad, el trabajo podía trabajar a partir de los 14 con autorización, pero luego se elevó el rango de la edad hasta 16 años. No puede trabajar en relación de dependencia un menor de 16 años. Sí podría hacer las tareas en la familia, en el seno de la familia o ayudando a sus padres en los términos que vimos antes. Pero no puede trabajar, por ejemplo, en una fábrica, en un establecimiento comercial, etc. Está prohibido no solo por esta ley, sino también por los tratados internacionales. Se entiende que hasta esa edad el menor debe dedicarse a estudiar, a realizar las tareas recreativas necesarias para que lo acompañen en el desarrollo de su personalidad. Existen casos excepcionales, donde ustedes ven que un chico de
15 años a un concierto de piano y puede abonársele, pero en estos casos ya existen las autorizaciones ministeriales y demás. Pero en principio y básicamente no se pueden emplear a menores de 16 años. Y el trabajo de menores es castigado inclusive en ciertas oportunidades por la ley penal. Desde los 16 años también puede estar en juicio para hacer algún reclamo vinculado con el trabajo que viene realizando, ¿no? Por supuesto que los menores de 18 años, ese dinero que ganan lo van a poder disponer libremente, tienen la libre disposición y administración del producido del trabajo. Artículo 34, 35, los menores, ustedes saben que por matrimonio se emancipan, es decir, se equiparan básicamente, para no entrar en detalle, con los mayores de edad. Entonces, en este caso también se aplica lo que venimos viendo para los menores de edad. Bueno, acto de las personas jurídicas viene un poco, supongamos que hay un personaje jerárquico que nos da una orden, la cumplimos. A los fines de la celebración del contrato, lo mismo, dice el artículo 36, se reputan actos válidos de las personas jurídicas los que realizan los representantes legales o quienes sin serlo aparezcan como facultados para ello. Es decir, lo que habíamos visto nosotros con anterioridad para que no siendo integrante o dueño de una empresa, aparece frente al obrero como un personaje jerárquico capaz de dar órdenes, etc. En este caso, lo mismo con la celebración de contratos. Nosotros vamos a una empresa, a una persona, estamos en el lugar de la empresa, una persona con saco, corbata, que nos atiende en la oficina del interior, y ni preguntamos quién es. Entonces, se supone que ella está autorizado para celebrar ese contrato. Bien, esto es lo que podemos decir en cuanto a la capacidad, es decir, la facultad para celebrar el contrato de trabajo. Ahora vamos a ver el tema vinculado con el objeto del contrato de trabajo, es decir, la prestación, en qué puede consistir la actividad y en qué no puede consistir. El principio general está dado por el artículo 37. Estamos viendo distintos aspectos del contrato de trabajo. El artículo 37 dice: el contrato de trabajo tendrá por objeto la prestación de una actividad personal e infungible, indeterminada, determinada. Personal quiere decir cumplida por cada uno de nosotros. No podemos ir a contratar un trabajo en relación de dependencia y después mandar a otra persona en otro lugar. Infungible en cuanto somos contratados para realizar tareas dentro de esa empresa. No puede ser reemplazada por otras tareas a realizar en otras empresas. Ese es el contrato que nosotros convinimos. Esas tareas pueden ser determinadas o indeterminadas. Puede ser un operario para tareas generales. Bueno, siempre de acuerdo a la categoría profesional del trabajador, teniendo en cuenta al tiempo, la capacidad del mismo, al tiempo de celebrar el contrato o en el curso de la relación. ¿Qué es lo que no puede constituir objeto del contrato de trabajo? Aquí, por favor, no se confundan o no confundan
objeto ilícito con objeto prohibido. Y ahora le voy a explicar por qué. Artículo 38 dice, no podrán ser objeto de contrato de trabajo, de la prestación de servicios, el contrato de trabajo no podrá ser por objeto servicios ilícitos o prohibidos. En el 39 define el trabajo ilícito. Se considera trabajo ilícito, se considera ilícito, el objeto cuando el mismo fuere contrario a la moral o a las buenas costumbres, pero no si por las leyes se lo autorizase, ¿no? Pero vamos a ver con la primera parte. Contrario a la moral o a las buenas costumbres, por ejemplo, contratar a alguien para que vaya a pedir limosna. Contratar, es decir, estamos explotando a una persona en la práctica. Alguien para realizar ilícitos, por ejemplo, para formar una banda de ladrones. Bueno, eso es de nulidad y nulo absolutamente. Ahí no podemos, además de la responsabilidad penal, no podemos exigir pago alguno ante ningún juez. La ilicitud no da derecho. ¿Estamos? Lo paso a un caso más corriente. Si nosotros compramos una rifa no autorizada y sacamos el premio y no nos lo otorgan ese premio, no nos dan el premio, no tenemos derecho a reclamar ese premio. Sí podremos iniciar una demanda por ahí, juicio, lo que sea, pero tengan presente que lo ilícito, penal, civil, etcétera, no genera derecho. En cambio, el trabajo prohibido, que está definido en el artículo 40, dice, se considera prohibido el objeto cuando las normas legales o reglamentarias hubieran vedado el empleo de determinadas personas en determinadas tareas, épocas o condiciones. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo en sí mismo no es contrario a la moral y buenas costumbres, sino que la ley prohíbe a ciertas personas realizar trabajos en ciertas épocas de su vida. Y doy como ejemplo, por favor, anótenlo, casos de trabajo prohibido. El artículo 189, recién algo yo les adelanté, que está dentro del capítulo de los menores, y nos va a decir que está prohibido el trabajo para menores de 16 años. Puede ser un trabajo honesto, pero está prohibido por razón de la edad. El artículo 176, que está en el capítulo del trabajo de las mujeres. Está prohibido para las mujeres realizar tareas penosas. También, artículo 177, está prohibido para la mujer trabajar durante los 45 días anteriores al parto y los 45 días posteriores al mismo, con la excepción que los 45 días anteriores pueden ser reducidos a 30, es decir, después de mutuo acuerdo, y esos 15 días se los puede tomar sumados a los 45 posteriores. Otro caso es el caso del artículo 204 de los trabajos de los días feriados en las condiciones que determina la ley. Dice el artículo 104, queda prohibida la ocupación del trabajador de las 13 horas del día sábado hasta las 24 horas
del día siguiente, salvo los casos que vamos en la ley, etc. Hay gente que trabaja. Pero fíjense ustedes que ninguno de los casos se trata de trabajos que en sí mismos son contrarios a la moral o la buena costumbre, sino que tiene otra finalidad: proteger el descanso semanal, proteger a la mujer que va a tener un niño, proteger al menor. También el artículo 190 prohíbe la jornada, el trabajo nocturno de los menores. El artículo 190, en su primer párrafo, dice: jornada de trabajo no puede, que está dentro del capítulo de los menores, no puede ocuparse a personas de 16 años a 18 en ningún tipo de tareas durante más de 6 horas diarias y 36 semanales. Y después dice que no se podrá ocupar, en el tercer párrafo, a personas menores de 18 años en trabajo nocturno. Ahora bien, presten atención en esto. El segundo párrafo del artículo 40, el primer párrafo dice que considera prohibido el objeto cuando la norma así lo establezca, que son los casos que vimos. Tomen nota, recuerden artículos 189, 176, 177, 204 y 190. Dice que son casos de trabajo prohibido. Insisto, no confundir con ilícito, que ustedes advertirán, es otra cosa. Dice el segundo párrafo del artículo 40, dice que la prohibición del objeto del contrato está siempre dirigida al empleador, no al trabajador. ¿Qué significa esto? Que si una mujer, si un empleador viola, o si se viola la ley en cuanto a que la mujer trabaja dentro de los 45 días anteriores o posteriores, que no es lo aconsejable, que no es lo recomendable, esta señora no va, o señorita, no va a perder el derecho a cobrar su salario. ¿Por qué? Porque la prohibición va dirigida al empleador, no a la trabajadora. Y el empleador además será responsable por los daños que será responsable ante el Ministerio de Trabajo, que establecerá algún tipo de multa, y además por los daños que pudiera sufrir la trabajadora. Pero no va a perder la trabajadora derecho alguno a cobrar su salario por haber laborado en alguno de esos días. Lo mismo pasa con si desempeña alguna tarea prohibida, o si trabaja, o los trabajadores que laboran algún día domingo, por ejemplo. En este caso, además de responder por las cuestiones que dije antes, deberá pagar el doble, etcétera, lo que vamos a ver más allá. Pero tengan en cuenta que no es ilícito y que la prohibición sí va dirigida solo al empleador. El contrato de objeto prohibido no afecta, aquí está lo que yo les vengo explicando, el artículo 42, el contrato de objeto prohibido no afectará el derecho del trabajador a percibir las remuneraciones e indemnizaciones que se deriven de su extinción por tal causa conforme las normas de la ley. Si la prohibición es parcial, es decir, que es un objeto parcialmente prohibido, su supresión, es decir, su incumplimiento, no perjudica lo que resulte válido. Es decir,
No puede la mujer realizar tareas penosas, pero sí puede realizar otro tipo de tareas. No puede el menor realizar tareas nocturnas, pero sí puede hacer tareas diurnas con la autorización del padre. Es decir, que es prohibido parcialmente en la medida de esa prohibición. En ningún caso la supresión parcial, es decir, el impedimento parcial, puede afectar los derechos adquiridos por el trabajador en el curso de la relación. Y respecto a la nulidad, por el instituto de prohibición, ¿quién la declara? El juez. La nulidad por el instituto o prohibición del objeto deberá ser declarada por los jueces, aún sin mediar petición de parte. Es decir, si un juez advierte que se trata de un menor y tenía prohibido trabajar, debe declarar el objeto prohibido. O si se trata de una actividad contraria a las buenas costumbres, o contraria a la moral, el juez también lo va a hacer sin necesidad de que se lo pida. Lo va a hacer, como se llama, de oficio. De oficio quiere decir sin petición de parte. Bien, seguimos con el contrato. Y la ley ahora se refiere al artículo 45 a cómo se forma el consentimiento. El consentimiento se forma de la unión de dos voluntades, quien ofrece un trabajo y quien acepta esa oferta. Porque buscar un trabajo, lo pide y el trabajador lo acepta. Basta para decir que hay un contrato de trabajo con que se mencione lo fundamental. Eso es lo que dice 46, es decir, tareas, salario, horario, etc. Bien, el artículo 47, esto lo vemos un poco por arriba porque no amerita para lo que a nosotros nos interesa más explicación. ¿Qué es el contrato por equipo? Esto lo vamos a volver a ver cuando estudiemos modalidades de contratación. Dice el artículo 47, cuando el contrato se formalice con la modalidad prevista en el 101, que está en la modalidad de contratación, que es por equipo, se tendrá reservado al delegado representante del grupo de trabajadores la facultad de designar a las personas que integran ese grupo. Por ejemplo, tenemos una orquesta de jazz o de tango, la que fuere, que designa a los músicos, ¿quién es? El director o el representante. ¿Estamos? No quien se vale o quien contrata a ese equipo. Y no confundir el contrato por equipo, que es lo que estamos viendo, con el trabajo en equipo, que se refiere a los turnos rotativos. Es decir, de las 24 horas, 8 horas lo hace un grupo, otro grupo lo hace las horas que siguen y lo dividen en 3 partes. Y después se van reemplazando uno con otro. Uno, el trabajo por equipo es modalidad de contratación. El otro, trabajo en equipo, significa el trabajo continuo y rotativo. Después lo vamos a ver, esto no sean problemas. Bien, ahora hay un capítulo que, siguiendo con el contrato de trabajo, que se refiere a la forma y prueba del contrato de trabajo. ¿Qué es una forma en un contrato en general, no solo el contrato de trabajo? Es la formalidad que puede llegar a existir, la ley para la celebración de un contrato determinado. Por ejemplo, para adquirir una propiedad inmueble, nosotros tenemos que formalizar una escritura pública e inscribirla en el registro de propiedad. Ustedes se preguntarán ahí, ¿pero puedo formalizar un boleto de compraventa? Sí,
pero mientras no se formalice la escritura, en el registro de la propiedad va a estar siempre a nombre de quien nos vendió. Lo que surge del boleto de compra-venta es la obligación de escritura. Es decir, que si queremos ser titulares de dominio de un inmueble, tenemos que ir a un escribano y proceder como dice la ley. Esto es una forma que no la podemos dejar de lado. Por eso se llama forma solemne. Si nos queremos casar, queremos contraer matrimonio, tenemos que cumplir una serie de recaudos, tenemos que ir al registro civil, cumplir con unos recaudos previos, que ya nos informan el mismo registro civil, pero no podemos casarnos frente a un abogado en un estudio jurídico. Estoy hablando de un matrimonio válido, ¿no? Si a alguien se le ocurre casarse así, porque así lo quiere hacer, lo puede hacer. No está prohibido, pero no tiene valor. Para que tenga valor tiene que ser celebrado en la forma que lo establece la ley. Estas son formas ad solemnitatem, ad solemnitatem, solemnes. ¿Qué significa? Que si el acto no se celebra con esas formas, no tiene ningún valor jurídico. En el otro extremo está la libertad de las formas, es decir, no hay formalidad alguna. En este otro extremo se enrola el contrato de trabajo. ¿Qué dice el artículo 48? Las partes pueden escoger libremente sobre las formas a observar para la celebración de un contrato de trabajo, salvo lo que disponga la ley o convenciones colectivas, etc. Pero si vamos a una empresa y verbalmente nos contratan, ese contrato es válido. Es válido. No vinculen verbal, porque puede ser verbal y no en negro. No vinculen necesariamente verbal con negro, porque me contratan verbalmente y después van, me registran, cumplen con todos los recaudos que exige la ley. Ahí no estaría en negro. Estoy en los registros, después eso lo vamos a ver. Por eso, y presten atención con esto sí, que el contrato, como les vengo explicando desde la primera clase, el contrato de trabajo puede probarse aún por testigos. En el derecho común, o en el derecho civil, si nosotros queremos probar un contrato de compraventa o un contrato de alquiler, se va a exigir el principio de prueba por escrito. ¿Está? Hay un solo contrato que se puede probar por testigos. Te lo explico a modo ilustrativo. Se llama comodato. ¿Qué es el comodato? Si nosotros le prestamos un inmueble a una persona. Es un contrato gratuito. Pero después, en todos los demás casos, compraventa, usufructo, etcétera, debe cumplir con las formalidades que determina la ley. Esto también formaría parte del derecho protectorio. ¿Por qué? Porque de exigir formas, por lo escrito y demás, y hay que probar la relación de trabajo. En cambio, si estamos ante un trabajo negro, como se puede probar la relación por testigos, y cuando se prueba la relación, la ley presume que hay contrato de trabajo, por esa vía podemos acreditar la existencia del vínculo laboral. Por eso es muy importante la posibilidad que tiene, la posibilidad probatoria que tiene un obrero
de acreditar la existencia del vínculo. No es fácil para un empleador que tiene un obrero en negro decir yo no lo conozco y más. ¿Por qué? Porque basta con la existencia hasta de un testigo, porque tampoco rige el testis unus que rige en el derecho civil, que un solo testigo no acredita. En cambio, el derecho laboral sí, no rige esa regla. Basta que sea un testigo bueno, ¿no? Un compañero de trabajo, un cliente, alguien que realmente pueda dar la razón de sus dichos. Ustedes piensen que prácticamente carece de valor el testigo de oídas. ¿Y usted cómo sabe que fulano está trabajando a tal lado? Y porque me lo dijo Juancito. Ese no es un testigo que el juez va a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no son hechos que el juez presencial. ¿Estamos? Pero si es un cliente, ¿y usted cómo sabe? Sí, porque ya sé, soy cliente de tal empresa desde hace 5 años, 3 meses, lo que fuera, y todos los días que voy. Las veces que voy siempre vi, me atiende. Bueno, en ese caso, piensen ustedes que está el control de la contraparte. Ustedes pueden pensar también, ¿y si es un testigo mentiroso? Bueno, el falso testimonio deberá ser condenado por la ley penal. Para eso está el abogado de la contraparte que va a preguntar, va a repreguntar, está presente también en la audiencia. No es que una persona se sienta y dice cualquier cosa, sino que está sometido a la repregunta de la contraparte. Con lo cual, ahí va a tener que justificar. No es fácil ser un testigo falso. Estoy hablando ante un interrogatorio bueno y eficiente, no ante un interrogatorio sin mayor cuidado. Esto ténganlo muy en cuenta porque no es fácil. Si, por ejemplo, viene un empleador y dice, no, pero no lo anota en ningún lado, que usted le tiene que advertir de que ese obrero que no está anotado en ningún lado y que está en negro, que ya de por sí se le ocasiona un grave perjuicio al trabajador, porque no va a tener RT, etcétera. Además de ser un flagelo, de ser prohibido tener trabajo en negro, va a poder el trabajador, por cualquier medio probatorio, acreditar esa relación de trabajo. Y si se acredita esa relación de trabajo, recuerden el artículo 23, que se aplica esta ley porque presume que existe contrato de trabajo. Bueno, falta un minuto, vamos a dar por terminado este bloque y nos vemos a las 18 horas. Y continuamos con este capítulo. Hasta luego. Bueno, ahora vamos a pasar al estudio de lo que se llama el libro especial. Ustedes, cuando el que ha rendido derecho comercial, o bueno, o alguno que trabaja en alguna tarea contable, vieron que hay que llevar ciertos libros contables, libro mayor, balance, etc. Aquí es un libro especial que debe llevarse cuando alguien tiene una persona trabajando en su establecimiento, trabajando en relación de dependencia. 1, 2, 3, 4, 5, las que fuere. Porque había antiguamente, hace unos años, que decía que si no había 10 obreros, se podía no llevar libros. No. Este libro es obligatorio.
debe llevarlo una empresa cuando tiene obreros en relación de dependencia, uno o más. Es fundamental. Una de las pruebas que va a solicitar la parte actora, es decir, el trabajador, cuando inicia un juicio, se designe perito contador a efectos que, y va a poner los puntos de pericia. El primer punto, informe si la empresa tal lleva los libros previstos en la Ley de Contrato de Trabajo, artículo 52, sin perjuicio de los libros que determinan las convenciones colectivas de trabajo o los reglamentos, como por ejemplo los libros que llevan los encargados de la propiedad horizontal, donde que trabaja en propiedad horizontal, el libro de novedades, etc., o aquellos que determina la ley en casos específicos. Este es un libro especial, como dice la misma ley, que debe llevar todo empleador. ¿Estamos? Insisto, no hay juicio en el cual no se lo invoque. Y ahora vamos a ver las consecuencias también que acarrea el no llevarlo o no exhibirlo. Eso lo vamos a ver después. Dice el artículo 52, de más está decirle que esto es fundamental para ustedes, señálenlo, es fundamental. Tanto si se van a desempeñar como peritos o como asesores contables de una empresa. ¿Por qué? Porque cuando el perito designado en tribunales va a la empresa a informar sobre los puntos de pericia, si lleva los libros, etcétera, que recién acabo de explicar, ¿qué va a hacer el empleador? ¿A quién va a llamar? ¿Al contador? Contador, mire, acá viene un señor que dice que es perito judicial y viene a solicitar tal cosa. Bueno, así que lo tiene que conocer sí o sí, ocupe en el lugar que ocupe. Libro especial, formalidades, provisiones. Esto se lo suele conocer como el libro especial del artículo 52. Lo venden en cualquier librería comercial. Dice, los empleadores deberán llevar, dice el artículo 52, los empleadores deberán llevar un libro especial registrado y rubricado, ahora les voy a explicar, deberán llevar un libro especial registrado y rubricado en las mismas condiciones que se exigen para los libros principales del comercio en que se consignará. Es decir, libro especial, registrado, rubricado, que se debe llevar en las mismas condiciones que se llevan los demás libros de comercio. ¿Qué es lo que hay que anotar en ese libro? A continuación, la ley se refiere a los distintos incisos. A. Individualización interactualizada del empleador. B. Nombre del trabajador. Estado civil. Fecha de ingreso y egreso. Remuneraciones asignadas y percibidas. Individualización de personas que generan derecho a percepción de asignaciones familiares. Demás datos que permitan una exacta evaluación de las obligaciones a su cargo. Los requisitos que establezca la reglamentación. Este libro, fíjense ustedes que el punto de pericia va a decir, verifique el perito si el empleador lleva el libro de artículos selectivos.
si se encuentra llevado según lo que determina la misma ley. Si fulanito de tal, el actor, se encuentra inscrito en el libro. Bueno, salario, fecha de ingreso, etc. ¿Qué significa libro registrado y rubricado? Primero, es un libro especial, es decir, distinto a los libros de comercio que ustedes conocen. Registrado, tiene que estar registrado en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo se registra un libro en el Ministerio de Trabajo? Ustedes o algún empleado de la empresa concurre al ministerio con un libro que compran en una librería comercial a los efectos de este artículo 52, y en el Ministerio de Trabajo van a hacer un pequeño trámite, un pequeño expediente, en el cual van a pedir el contrato social y una serie de recaudos que ustedes los tienen que cumplir. Una vez que se cumple con estos recaudos, que son sencillos, los lógicos de cualquier apertura, se dicta una disposición, que es una resolución del ministerio, registrando la existencia de ese libro. Y en el mismo, en la contratapa, se pone un sello rectangular en el cual consta la fecha en la cual ese libro fue registrado, la disposición, el número de expediente y demás datos que permitan individualizar dicha registración. También se puede llevar, como vamos a ver un poquito más adelante, hojas móviles, que son las hojas de computación en reemplazo de este libro. Las que también deben ser registradas. Rubricado significa que ese registro debe estar firmado y además rubricadas cada una de las hojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y está firmada. En la práctica se admite, y de hecho la jurisprudencia sí lo admite, que puede ser reemplazada la firma de la autoridad ministerial por un sellito. Es decir, rubricado y firmado. Registrado y rubricado, que quiere decir firmado o insertada en cada hoja el sellito. Si no, ese libro carece de las condiciones básicas para ser considerado válido. Ahora después les voy a explicar qué pasa si no se cumplen con alguno de estos requisitos. Bueno, asentar en el mismo todos estos datos. Cuando nosotros veamos las condiciones de registración para que un trabajador no sea considerado en negro, el artículo 7 de la ley 24.013 dice que un trabajador no está en negro cuando se encuentra registrado en estas condiciones que estamos viendo nosotros, con los datos que el mismo artículo 52 prevé. Bueno, los datos ya los hemos visto y la ley agrega en el mismo texto del artículo 52 que se prohíbe, 1, alterar los registros correspondientes a cada persona empleada. Es decir, los registros deben llevarse en forma cronológica, respetando las fechas y no se pueden modificar, alterar, no usar liquid paper o ahora les voy a decir cómo ustedes tienen que hacer para subsanar algo. Pero no hay que utilizar liquid paper o algún elemento semejante.
No se pueden dejar blancos o espacios. Trazamos una línea. En cualquier documento que ustedes firmen, nunca dejen blancos o espacios, porque a veces pueden ser llenados abusivamente, ¿no? Se prohíbe hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas en las que deberán ser salvadas en el cuadro o espacio respectivo con firma del trabajador a que se refiere el asiento y el control de la autoridad administrativa. Es decir, si uno se equivoca, si alguien se llama Roberto José Pérez y pusimos Roberto Pérez, podemos agregar el José, interlineando, pero debe ser salvado en el lugar que tiene el libro a esos efectos, con la firma del trabajador a que se refiere el asiento y el control de la autoridad administrativa, que es el ministerio. Esto es un agregado. ¿Qué pasa si nos equivocamos? Se llamaba Oscar y le pusimos Roberto. Testamos. ¿Cómo se testa? Se traza una línea arriba de lo que estamos testando, de manera tal que se ve, que se lea Roberto. Testamos. Y entre líneas ponemos Oscar, o el nombre que corresponda. Y salvamos en las mismas condiciones. No se olvide, firma del trabajador y de la autoridad administrativa, que es el ministerio. Ponemos lo testado Roberto, no vale. Entre líneas, Oscar o Alberto, como fuere, vale. ¿Me entienden? Esto es una regla general, no solo para este libro, sino cuando ustedes quieren testar algo. Cuidado con eso, porque veo que mucha gente a veces borran o utilizan un liquid paper, o hay una tirita blanca que también se puede pegar, casi imperceptible, pero eso está prohibido. No tiene validez. En cambio, si procedemos de esa forma, sí va a ser válido el asiento. ¿Estamos? Siempre se tiene que leer lo que estamos testando. Si no, imagínense ustedes que sería muy fácil poder alterar cualquier asiento. Tampoco se puede tachar anotaciones, suprimir hojas o alterar foliatura o registro. Les dije que también se podían llevar hojas móviles. Tratándose de hojas móviles, su habilitación se hará por la autoridad administrativa, debiendo estar precedido cada conjunto de hojas por una constancia, es decir, lo que yo dije en el libro, en la contratapa, tiene que haber una constancia en las hojas móviles, en la primera hoja, extendida por la autoridad, en la que resulta el número y la fecha de habilitación. ¿Entendido? Cuidado con esto, porque es el ABC del contador. Bien. ¿Qué sucede si alguno de los libros carece de alguna de las formalidades que establece el artículo 52? O si, qué sé, hubo un incendio y se quemó parcialmente el libro. En este caso, dice el artículo 53 que los jueces merituarán en función de las particulares circunstancias de cada caso. Esto también va a ser repetido cuando veamos los recibos, los recaudos.
si hay algún recibo que no tiene alguna formalidad. Es decir, por ejemplo, como juez, si me venía un caso de estos, supóngase lo habitual cuando dice que se los robaron los libros. Bueno, en ese caso tendrá que venir el empleador con el libro que habilitó, con la denuncia penal, el expediente penal y demás. No, un juez se va a guiar por la constancia y en ese caso le dará o no, depende las pruebas que se arrimen, accesorias. No basta con decir una rata pasó por ahí, me comió una hoja y nada por el estilo, sino que tiene que haber ciertas, por ejemplo, llamar testigos que acrediten qué es lo que pasó y probar con otros medios los dichos respecto de esa carencia. Otra salvedad, los libros no reemplazan a los recibos, ni los recibos reemplazan a los libros. Deben llevarse los libros y deben redactarse los recibos que la ley prevé. Las simples anotaciones llevadas en cuadernos y demás no suplen a los libros, ni a los recibos, por supuesto. Ni los recibos a los libros, ni los libros a los recibos. Ahora bien, bueno, ya como dije antes, se aplican todas los registros, planillas y demás, se aplican los recaudos exigidos en los estatutos y además esto en el año 2016 se dictó la ley 27.321, 27321, que amplía este artículo 54 y lo modifica, y básicamente agregó que idénticos recaudos deberán reunir a ver si lo encuentro por acá. Dice, aplicación al registro planilla es el artículo nuevo, ¿no? Artículo 54, aplicación de los registros, de los registros, planillas u otros elementos de contralor. Punto. Idénticos requisitos de validez deberán reunir los registros, planillas u otros elementos de contralor exigidos por las leyes y sus normas reglamentarias, por los estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo, que serán apreciadas judicialmente según lo prescripto en el artículo anterior. Bien. ¿Qué pasa si el empleador omite la exhibición del libro, no lo exhibe, o lo exhibe, pero no está inscrito el trabajador que acreditó la relación laboral? La consecuencia es bastante gravosa. El artículo 55 dice que la falta de exhibición a requerimiento judicial o administrativo, es decir, la falta de exhibición, porque lo que hace el perito va a la empresa no exhibe el libro, va y le informa al juez que la empresa no le exhibe el libro. ¿Qué es lo que va a hacer? El juez le va a decir al perito que vaya en otra oportunidad, pero previamente va a intimar el juez a la empresa
para que lo exhiba. Es el requerimiento, la intimación. Bueno, la falta de exhibición ante el requerimiento judicial del registro, planilla u otros elementos del Contralor previstos en el artículo 52 y 54 será tenida como presunción a favor de las afirmaciones del trabajador o de sus causavientes, si es que estos se iniciaron, por ejemplo, un juicio por el cobro de la indemnización por muerte del trabajador, sobre las circunstancias que debía contar en tales asientos. Esto opera así. Primero, el trabajador debe acreditar la relación de trabajo. No sirve la omisión de exhibición para aprobar el contrato. Segundo, va el perito, no le exhibe en el libro. La ley toma esta actitud como una presunción a favor de las afirmaciones del trabajador o su causamiento. Por ejemplo, en la demanda el trabajador dijo que ingresó a laborar en tal fecha y queda esa fecha como la fecha de ingreso. Lo mismo en la categoría laboral, salario, etc. Es decir, todo lo que debió contar en el libro y que el empleador no lo hizo y que fue manifestado por el trabajador queda como cierto. Ahora, cuidado, que es una presunción que admite prueba en contrario, pero se invierte la carga de la prueba. Profe, Aquí disculpe. ya venimos. En algún caso en que la empresa sufra algún imprevisto y se le incendie todo el registro, ¿no puede haber una aluvión de demandas de este caso? Eso yo le acabo de... Aprovechando la falta de registro, que todos los empleados, digamos, Bueno, pero tomen eso eso. no basta con que el empleador lo manifieste, sino que tiene que probar con el informe de bomberos, todo. Además, los testigos pueden acreditar que el empresario llevaba los libros y que pasó lo que pasó y demás. No basta con la simple... vos me estás diciendo en el caso de un incendio, ¿no? ¿O te escuché mal? Exactamente. Por ejemplo, el caso famoso de Mountain View, no me acuerdo, Mountain, que se había incendiado todos los registros. Puede pasar, es decir, el juez puede sospechar que estamos ante un caso de que, bueno, se incendiaron los libros, pero si estamos ante una fábrica que el juez observa que fue, digamos, un incendio accidental, es decir, que no fue deliberado, doloso, sino que fue un incendio no provocado adrede, y lo prueba con el informe de bomberos y otras pruebas, por ejemplo, corroborar a través de empleados que han trabajado ahí. Además, se trata de conducta sistemática de los empleadores, que en definitiva va a haber pruebas suficientes como para probar que es un buen empleador que ha tenido esa desgracia. En cambio, si es alguien que alegremente va y dice, se me quemaron los libros, me los robaron, no sé qué, una rata que pasaba por ahí, en este caso el juez no le va a creer y va a hacer operar esta presunción. No se olviden ustedes que viene ya de un contrato que fue probado y que tuvo que estar registrado. E insisto, si existe algún accidente o algo, debe estar el expediente penal, bueno, todo lo que se requiere en esos casos. Y el juez podrá, a través de otros documentos, suplir ese libro, pero les reitero, yo en 25 años de juez no se dio un caso. Sí lo presumí que podía pasar, eso sí,
pero en la práctica no se dio ningún caso. Hubo algún caso donde denuncian robos y eso. Bueno, pero ya les digo, es difícil. Normalmente son robos grandes donde desvalija una empresa, no debería robar justo esos libros. Bueno, puede ser también, pero bueno, esto lo tienen que probar. Y en ese caso sí el juez podrá valorar alguna otra prueba escrita y siempre, y en caso de duda, por el artículo 9, como vimos al inicio de las clases, estará a favor de la apreciación de la prueba, a favor de los dichos del trabajador. Pero lo importante además es que es muy gravoso, insisto, para el empleador no llevar los libros o omitir la exhibición o llevarlos a haber asentado al trabajador, pero no cumplir con alguno de los recaudos que establece el artículo 52. Recuerde que cuando es una presunción que admite prueba en contrario, como en este caso, implica la inversión de la carga de la prueba. Es decir, en principio el que alega debe probar. En este caso, el trabajador debería probar con ingreso, etc. Pero aquí, una vez que fue probado el contrato, si el empleador no lleva el libro, el que debe probar la fecha de ingreso y todo es el empleador. Que es muy difícil que logre hacer. Bueno, en los casos que se controvierta la remuneración, esto es muy habitual, es decir, el trabajador dice que ganaba 50.000 pesos, 100.000 pesos, y el empleador dice que ganaba solo el salario de convenio, que no tenía horas extras, etc. Bueno, en todos estos casos que se controvierta el monto de los salarios, de las remuneraciones, y la prueba fuera insuficiente para acreditar lo pactado por las partes, será el juez, por decisión fundada, quien fijará el importe de los salarios. En la práctica, nosotros para probar el tribunal, para probar el trabajo en negro, tenía muy en cuenta la declaración de los testigos, especialmente los compañeros de trabajo. Habitualmente, la empresa que tiene trabajadores en negro no la tiene de 20 trabajadores solo con uno, sino es una conducta sistemática. Porque un trabajador, un empleador responsable, sabe que no puede tener empleadores en negro. Además de esto, insisto que no existe la posibilidad, si no lleva los libros, de cubrir eficientemente esa inobservancia, sino en raras excepciones que, insisto, en 25 años después no se me ha presentado. Bien, ahora también tiene que tener muy en cuenta lo que vamos a ver en los minutos que nos quedan, que es el artículo 57. Para la vigencia de este artículo, para aplicación de lo que vamos a ver, también tiene que previamente haberse probado la existencia del contrato. Dice el artículo 57 que constituirá presunción en contra del empleador el silencio ante la intimación hecha por el trabajador de modo fehaciente relativa al cumplimiento y cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, sea el tiempo de su formalización, ejecución, suspensión, reanudación, extinción o cualquier otra circunstancia que haga que se creen, modifiquen o extingan los derechos derivados del mismo. A tal efecto, el silencio deberá subsistir durante el plazo de los días hábiles. Es decir, que una vez que el empleador del derecho laboral debe contestar los telegramas.
El silencio tiene el mismo efecto que lo que vimos antes respecto de los libros. Vale como reconocimiento de los dichos del trabajador que volcó en el telegrama, con el único recaudo que debe tener probada la relación de trabajo. Una vez probada la relación de trabajo, rige este artículo 57. Y esto es propio del derecho del trabajo. Si ustedes en materia civil o comercial, no laboral, le remiten un telegrama a una persona, por ejemplo, diciendo, intimo plazo 48 horas, abone la deuda que usted tiene para conmigo de 100.000 pesos. Y ustedes no lo contestan, ningún juez civil o comercial va a decir que ese silencio les da derecho a cobrar los 100.000 pesos. El silencio en materia civil o comercial tiene valor cuando la ley dice que vale. En cambio, en el derecho del trabajo, el silencio tiene efectos muy importantes, porque fíjense ustedes que si el trabajador prueba, siempre en ambos casos de las presunciones del 55 y 57 para que valgan como tales, hay que probar la existencia de la relación laboral. Bien, envía el telegrama a un obrero diciendo, por ejemplo, intimo abone las diferencias salariales provenientes del trabajo, de las horas extras, de los días tal y tal y tal, a razón de tantos por día, etc. Y hay silencio en este caso, no es suficientemente prueba suficiente para que el juez haga lugar a lo que está solicitando el trabajador. Y tanto se refiere a acciones derivadas, cuando se hace contrato, cuando se suspende, cuando se reanuda, es decir, durante todo el curso del contrato. Es decir, que el silencio tiene un valor importantísimo, porque invierte también la carga de la prueba. Entonces los jueces, ante el silencio del empleador, le van a dar la razón al trabajador, lo que no ocurre en otras materias como el derecho civil o el derecho comercial, donde, insisto, en estos casos el silencio vale solo cuando la ley lo dice, por ejemplo, la persona que no se fue a hacer el ADN. ¿Por qué el juez puede reconocer una paternidad o adjudicar una paternidad? Porque la ley lo dice. En cambio, aquí en el derecho del trabajo, yo sostengo que esa aplicación del principio protectorio, el silencio en todos los casos sirve como presunción a favor del trabajador. El silencio del empleador. Y observen ustedes que dice notificación fehaciente, es decir, que puede ser por telegrama, escritura pública, carta documento, tiene que ser por escrito, de mínimo. Y además debe subsistir ese silencio durante 2 días hábiles. Vamos a leer un articulito más y terminamos. Dice la ley que no se admitirá presunciones en contra del trabajador ni derivadas de la ley ni de las convenciones colectivas de trabajo que conduzcan a sostener la renuncia al empleo o cualquier otro derecho, sea que la misma derive de su silencio, de cualquier modo, otro modo que no implique una forma de comportamiento inequívoco en aquel sentido. Por ejemplo, un trabajador está ausente unos días y no notifica, no puede el empleador presumir que hay abandono. Ahí la ley va a exigir una intimación previa. No puede, por ejemplo, el hecho de que no figure una cantidad en el recibo de haberes no hace presumir de que esa deuda no existe. Si el empleador hace un reclamo posterior y reclama algo que no figuraba en el recibo y lo prueba que tenía derecho,
por ejemplo, que elaboró horas extras que no le pagaron, lo puede hacer. Es decir, la aceptación del recibo o el haber recibido la constancia de sueldo no implica, y donde se ha omitido la cantidad de horas extras y demás, no implica que éste ha renunciado al cobro de esa suma. Tiene que haber una renuncia expresa en la medida que pueda renunciar. ¿Estamos? No se admiten ni presunciones en contra del trabajador, no hay presunciones en la ley en contra del trabajador, todas las presunciones que hay son admitidas o formalizadas o prescriptas en función de el empleador, es decir, es el empleador el perjudicado por la falta de cumplimiento, etc. Bueno, falta un minuto y pico, vamos a continuar la clase que viene con el artículo 59. Vayan leyendo y repasen el artículo 245, vayan viéndolo, porque yo en varias oportunidades me voy a referir a ese artículo, que es el que determina las indemnizaciones en caso de despido incausado y demás. Después lo vamos a ver 500 veces, pero por lo menos tenemos que tener una noción. Bueno, nos vemos el martes que viene.